Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Natacha Vilera. Yo soy médico internista, fellow en diabetes y metabolismo y actualmente soy residente de primer año del Servicio de Endocrinología del Centro Médico Docente La Trinidad. Vamos a hablar sobre el manejo actual en la diabetes insípida. Para comenzar, vamos a darnos un pequeño paseo sobre la regulación hídrica. Entendemos entonces la regulación hídrica va a estar dada por tres factores importantes: la regulación hipotalámica, la regulación vasoreceptora y la regulación osmorreceptora. A su vez, la regulación hipotalámica va a estar dada por la hormona antidiurética o la hormona vasopresina, la copectina y la pelina, que la pelina tiene la habilidad de inhibir la secreción de la hormona antidiurética. También se menciona la acción de la noradrenalina, que tiene tanto acción liberadora como acción inhibidora. Entre la regulación vasoreceptora, tenemos vasoreceptores carotídeos, auriculares, y en la regulación osmorreceptora esta va a estar dada desde el punto de vista central por las neuronas magnocelulares y periféricas que corresponden al sistema portohepático. Debemos recordar que la regulación hipotalámica en el contexto de la secreción o la liberación de hormona antidiurética, esto se va a corresponder a nivel de estímulos de la SEC y también a través de la osmolalidad. Entendiendo así que básicamente la hormona antidiurética o la vasopresina se va a secretar a nivel de la neurohipófisis y, como dije previamente, esto va a estar regulado a través de la osmolalidad plasmática, que va a estar en un rango entre 275 y 290. Sin embargo, la sensibilidad de secreción varía básicamente en 1%, es decir, si hay una alteración de 1% en la osmolalidad plasmática, va a haber una activación en la síntesis de hormona antidiurética a nivel hipotalámico, lo que va a corresponder al paso de la misma a través del tallo hipofisiario y posteriormente a la secreción de hormona antidiurética a través de la neurohipófisis. Esto además no solamente va a estar estimulado desde el punto de vista hipotalámico, sino también por receptores volumétricos, como había dicho previamente, por vasoreceptores, pero esta sensibilidad es menor y corresponde cuando hay una alteración del volumen sanguíneo del menos el 5%. Hay otros estímulos que nos pueden conllevar a la secreción de hormona vasopresina o hormona antidiurética, como es el estrés, el dolor, la hipoxia, hipoglicemia, la hipercamia, náusea y diversos fármacos. Cuando hablamos de la síntesis desde el punto de vista hipotalámico, esto va a estar dado por un gen de vasopresina y neurofisina 2, que básicamente se va a sintetizar a nivel de los núcleos supraópticos y paraventriculares, formando así una prevasopresina que a nivel de su eje C terminal vamos a tener la liberación, cuando hay secreción de la misma por la neurohipófisis, de copectina y vasopresina, las cuales se van a secretar de manera igual, que es algo importante en cuanto al diagnóstico cuando hablemos de diabetes insípida. ¿Cómo actúa la vasopresina una vez que es liberada por la neurohipófisis? Una vez que esta es liberada por la neurohipófisis, se va a unir a receptores de vasopresina 2 que se van a encontrar en la membrana vasolateral, básicamente del túbulo proximal, de la asa de Helen y del túbulo distal. Esta unión va a conllevar un aumento del AMPC cíclico, que a su vez va a activar la proteína quinasa A para activar los receptores de coporina 2 a nivel apical y así posteriormente reabsorber agua. Entendiendo esto, cuando hay una ausencia de la misma, entonces vamos a tener un trastorno que se caracteriza básicamente por excreción de grandes cantidades de orina hipotónica, que se entiende como diabetes insípida. Esta se subclasifica en varios tipos dependiendo de la afectación. Si es a nivel hipotalámico, tallo hipofisiario, o a nivel de neurohipófisis como diabetes insípida central, a nivel renal cuando hay una alteración a nivel de los receptores de vasopresina 2 o mutación de los receptores de acoporina 2 como diabetes insípida nefrogénica, vamos a tener también una subclasificación en diabetes insípida gestacional y polidipsia primaria. Esta básicamente se caracteriza entonces como una poliuria, que se entiende como una producción de orina mayor de 40 a 50 mililitros por kilogramos días en adultos y mayor de 100 ml en kilogramos en niños. Vamos a tener una osmolalidad urinaria efectivamente disminuida por aumento de la excreción de agua. Es por esto que el paciente puede referir polidipsia, y también es entendible que dependiendo de la alteración y el daño en donde se encuentra la secreción o disminución de la hormona antidiurética o captación a nivel renal, vamos a tener entonces
como diabetes insípida, como una respuesta que se produce debido a una secreción inadecuada de hormona antidiurética o una respuesta alterada a nivel renal que no permite que ésta se una a los receptores de vasopresina 2 que conlleva una diabetes insípida nefrogénica. Desde el punto de vista epidemiológico, esta siempre se ha considerado como una enfermedad rara. ¿Por qué una enfermedad rara? Porque la diabetes insípida es una enfermedad que tiene una prevalencia de 1 por 25.000 personas. Desde el punto de vista en Estados Unidos, la prevalencia es de 3 casos por 100.000 habitantes. No hay relación diferencial en cuanto al sexo ni a la edad y ocurre el menos del 10% de los casos de la diabetes insípida nefrogénica y central está relacionada desde el punto de vista hereditario. Es decir, que esto tiene una incidencia de 1 a 20 millones de nacidos vivos que se causa por alteración de la mutación de los receptores de apoporina 2. Entonces, hablando de diabetes insípida central, esta se puede clasificar en central y parcial, entendiendo así como diabetes insípida central, aquella que tiene, donde hay un déficit completo en la secreción de hormona antidiurética, y parcial, cuando hay un déficit para sintetizar o secretar hormona antidiurética en cantidades apropiadas. Las principales causas se conocen como idiopáticas en un 30% y seguidas por lesiones tumorales a nivel de la hipófisis. Como podemos ver en la imagen graficada, si tenemos un daño a nivel del tallo pituitario, el tallo hipoficiario, ya sea por una lesión tumoral, o disminución o corte del mismo en las cirugías transesfenoidales por removiendo una lesión tumoral de hipófisis, esto a su vez va a conllevar una disminución de la secreción o del paso de la hormona antidiurética a través del tallo hipoficiario para que ésta pueda ser liberada a nivel de la neurohipófisis, y esto conlleva a su vez una degeneración terminal de los axones, lo que va a liberar de manera inadecuada la hormona antidiurética. Muchas veces vamos a tener una fase que se entiende como fase 2 cuando hay previo a diabetes insípida. Esta fase 2 es cuando esas pequeñas vesículas que todavía están cargadas por hormona antidiurética se terminan de liberar y pueden formar un síndrome inadecuado de hormona antidiurética. También podemos tener un daño a nivel paraventricular y a nivel de los núcleos paraventriculares y los núcleos supraópticos, que esto también efectivamente, cuando hay un daño directo, ya sea por una lesión tumoral o traumática, también va a haber una disminución o ausencia de la secreción de la hormona antidiurética. Entonces, podemos comprender así que desde el punto de vista etiológico, las causas adquiridas se comprenden un 80% relacionadas a diabetes insípida central. Solo por mencionar algunas, podemos tener desde el punto de vista causas adquiridas como lesiones traumáticas en el hipotálamo o en la hipófisis posterior, ya sea por una cirugía intracraneal, transesfenoidal, traumatismo craneoencefálico cerrado o penetrante, lesión por desaceleración. Tenemos desde causas vasculares, infartos hipotalámicos, lesiones tumorales, y entre las causas congénitas podemos plantearnos entonces como lesiones autosómicas dominantes como mutación del gen de vasopresina neurofisina 2, y como lesiones autosómicos recesivos, el síndrome de Wolfram, o mutaciones del gen WFC1 o displasia septo-óptica. Solo para mencionar, el 10% de los pacientes que tienen diabetes insípida central se corresponde a mutaciones autosómicas dominantes. Esto se corresponde a un desdoblamiento anormal de la proteína precursora que produce un tráfico anómalo y acumulación de la prohormona mutante a nivel del hipotálamo, produce una alteración del empaquetamiento de los gránulos secretores de la hormona antidiurética y se puede presentar en la infancia tardía. Si hablamos entonces de diabetes insípida central postquirúrgica, siendo esta una de las causas más frecuentes de diabetes insípida central de origen adquirido, tenemos que básicamente puede estar condicionado por un daño en los axones terminales que interrumpe la secreción de hormona antidiurética. Esto cuando ocurre puede haber, o cuando hay una sección del tallo o daño o compresión del tallo hipotalámico, ocurre lo que es la diabetes insípida trifásica o las primeras 3 fases. Vamos a tener una fase 1 que está condicionada por un shock inicial, por una disminución en la secreción total de la hormona antidiurética. Esto puede tener una prevalencia en días de 5 a 10 días. La fase 2
por necrosis de los axones, como habíamos dicho en un principio, en la hipófisis posterior vamos a tener una secreción incontrolada de hormona antidiurética. Esto también tiene una duración de 5 a 10 días y es esa fase donde el paciente puede tener hiponatremia. Y la fase 3 es la diabetes insípida per se. Si tenemos un daño parcial del tallo hipoficiario, ya sea por una compresión, básicamente es muy probable que los pacientes tengan una fase 2 y es relativamente aislada. Sin embargo, aquellos pacientes que tienen posterior a un tratamiento quirúrgico o un traumatismo tardío, también pueden tener una fase 3 aislada que también puede ser poco frecuente. La causa principal desde el punto de vista neuroquirúrgico, planteando entre los dos escenarios, tanto quirúrgico, la remoción de lesiones quirúrgicas en tumores grandes ocupan el 60-80% de la frecuencia en presencia de complicaciones o como complicación de diabetes insípida central. Normalmente estos episodios pueden ocurrir de manera transitoria, correspondiendo así un tiempo de 24 a 48 horas posterior al tratamiento quirúrgico, siendo presente desde el punto de vista de frecuencia, el 30% de los pacientes pueden presentar en su complicación postquirúrgica una diabetes insípida transitoria. Esta generalmente mejora a los 2 y 5 días, y cuando hablamos de una diabetes insípida permanente, básicamente ocurre muy rara vez del 0,5 al 1 a 1,2% de los pacientes, y esta tiene una duración mayor de 3 meses. Cuando hablamos de diabetes insípida nefrogénica, desde el punto de vista de etiología, igualmente que la central, las adquiridas son las causas más frecuentes, siendo los fármacos que contengan grandes cantidades de litio el 20% de los pacientes que presenten este tipo de cuadro clínico. Y esto se corresponde básicamente porque existe una disminución de la expresión de los receptores de acoporina 2. Aquí lo que básicamente es que vamos a tener una alteración en cuanto a la unión de la hormona antidiurética, puede ser con los receptores de vasopresina 2 o que no haya una activación de los receptores de acoporina 2, ya sea por mutación o porque hay una disminución de la expresión de los mismos. Desde el punto de vista congénito, que corresponde al 30% de los casos, tenemos dos tipos de mutaciones, tanto en los receptores de vasopresina 2, que ocupan el 90% de las alteraciones genéticas, y un 10% corresponde a alteración del gen de acoporina 2, lo que no va a permitir que básicamente este se active y absorba agua a nivel del espacio apical. Cuando hablamos de diabetes insípida gestacional, aquí básicamente va a ocurrir es que en el primer trimestre vamos a tener una secreción de vasopresina, pero esta está producida por el trofoblasto placentario, que esta va a inhibir básicamente la acción de la vasopresina central, que es la secreción de vasopresina por la neurohipófisis, y esta va a ir aumentando tanto en el segundo como en el tercer trimestre, que es donde básicamente se realiza el diagnóstico. Desde el punto de vista epidemiológico, esto es aún más raro, ocurre del 2 al 4% de 100.000 pacientes embarazadas, se diagnostica en el tercer trimestre del embarazo y básicamente se resuelve del 2 al 4 semanas posterior al posparto. Es importante recordar que el factor de riesgo que estas pacientes puedan tener o las pacientes que puedan presentar este cuadro clínico es que previamente haya tenido una enfermedad hepática previa. La polidipsia primaria, básicamente es una supresión fisiológica de la secreción de la hormona adecuada, de la hormona antidiurética. Esto se corresponde o es secundario en ingestas de grandes cantidades de agua, que conlleva un descenso moderado de la osmolaridad plasmática. Vamos a tener una disminución de la secreción de hormona antidiurética. Además, esto es frecuente en pacientes psiquiátricos, mejora en los días o semanas cuando el paciente tiene una ingesta normal de agua. Podemos tener cuadros iatrogénicos, y esto es algo que debemos recordar en aquellos pacientes postquirúrgicos, en cirugía pituitaria o en cirugía transesfenoidal, y en otros postoperatorios cuando administramos un exceso de líquido para corrección de polidipsias o pacientes en cuadro de deshidratación. Esta se puede clasificar de dos maneras. Tenemos la dipsogénica, que es aquella que tiene una alteración del mecanismo de la SEC, y por ende el paciente puede tener una osmolaridad normal para secreción de hormona antidiurética. Los valores de osmolaridad pueden estar bajos, el paciente no tiene un estímulo de reflejo de la SEC, vamos a tener una poliuria hipotónica constante. Esta conlleva un mayor riesgo de deshidratación severa en vista de que el paciente no va a referir, sino vamos a ver por síntomas clínicos.
Y las causas pueden ser desde lesiones hipotalámicas, procesos infiltrativos, podemos tener procesos, alteraciones desde el punto de vista de aneurismas o por craneofaringiomas. Y la polidipsia psicogénica relacionada a pacientes esquizofrénicos en la gran mayoría es por una ingesta compulsiva de agua, patología psiquiátrica y no alteración del mecanismo de la SEC a diferencia de la dipsogénica. Cuando hacemos una evaluación inicial en los pacientes con diabetes insípida, es importante resaltar el uso de la anamnesia y el examen físico tienen que ser totalmente exhaustivos para poder hacer la diferenciación de las diferentes causas. Efectivamente, el cálculo de la moralidad plasmática es importante, debemos evaluar el volumen total de orina en 24 horas y efectivamente la evaluación de los electrolitos séricos. Vamos a tener entonces una elevación de las diuresis con una orina en 24 horas que puede estar entre 4 a 20 litros al día. El sodio puede estar normal o alto. La densidad urinaria puede estar reflejada desde el punto de vista del análisis menor o igual a 1005. Podemos tener una osmolaridad plasmática normal o alta. Normal se comprende entre 290 milosmoles por kilogramo. Podemos tener una osmolaridad urinaria menor de 300 milosmoles por kilogramo. En pacientes deshidratados se puede realizar niveles de hormona antidiurética. Podemos sospechar polidipsia primaria en aquellos pacientes que tienen un gran volumen de orina diluida, una osmolaridad plasmática en rango bajo puede estar normal, y podemos sospechar de diabetes insípida nefrogénica en aquellos pacientes que tienen una poliuria y una osmolaridad plasmática elevada con una hormona antidiurética alta, y esto se corresponde efectivamente a que el eje hipotalámico va a estar básicamente indemne porque no hay alteración ni desde el hipotálamo, ni el tallo, ni la secreción de hormona antidiurética, y por eso estos niveles van a estar normales. En pacientes inconscientes sin acceso a líquidos o que tengan alteración del mecanismo de la SEC, lo que vamos a evaluar básicamente es la hiperosmolaridad y la hipernatremia. Los criterios diagnósticos para estos tipos de pacientes, que corresponde básicamente a la mayoría de los pacientes con diabetes insípida, es si tenemos una diuresis mayor de 4 mililitros por kilogramos hora o al menos por 2 horas consecutivas, sodio plasmático mayor de 150 miliequivalentes litros, una osmolaridad plasmática mayor de 310 milosmoles por kilogramo, y vamos a tener una osmolaridad urinaria menor de 300. Con una densidad urinaria, aquí hacemos un poco más estricto, menor de 110. Posterior a la administración de desmopresina, podemos evaluar valores normales si el paciente tiene una diabetes insípida central y sin cambios en pacientes con una diabetes insípida nefrogénica. Si hablamos de pruebas un poco más específicas, tenemos la prueba de restricción hídrica. La prueba de restricción hídrica es una prueba bastante controversial. Esta es una prueba que se debe realizar en un ambiente seguro, donde el paciente básicamente no tiene acceso a ninguna ingesta de líquidos. Esto se hace en 2 fases. El fundamento básico de esta prueba es que al omitir los líquidos vamos a producir el estímulo de la SEC efectivamente por cuadro de deshidratación. Nosotros debemos de tener esta prueba si tenemos posteriormente a la evaluación una pérdida de basal de su peso corporal menor del 3%, si tenemos una osmolaridad urinaria estable, 3 valores consecutivos con variabilidad menos del 30%, del 30 miliosmoles por kilogramo, y si el paciente tiene una hipernatremia mayor a 145 miliosmoles. La segunda fase se va a corresponder básicamente a la administración de hormona antidiurética, colocando un análogo sintético de desmopresina. Vamos a medir la osmolaridad plasmática antes y después de la colocación de la hormona antidiurética. Se va a medir también la osmolaridad urinaria, el volumen urinario a los 30, 60 y a los 120 minutos. Es importante en aquellos pacientes que tienen una poliuria mayor de 10 al día comenzar temprano en la mañana y bajo supervisión. En sujetos con poliuria menos de 10, comenzar en las noches la noche previa a la ingesta, o si es necesario de 10 a 18 horas de privación de líquido. Es importante recordar, o algo que debemos mencionar desde el punto de vista de las precauciones, evitar la cafeína el día de la realización de la prueba, omitir alcohol y tabaco 24 horas antes, vigilar estímulos no osmóticos que estimulen la secreción de hormona antidiurética, náuseas, hipotensión o reacciones vasovagales. Importante es mencionar que este tipo de pruebas no está directamente
no se puede realizar directamente en pacientes pediátricos siempre y cuando éste tenga una supervisión adecuada y sea bajo supervisión de especialistas, en este caso sería endocrinos pediatras. Es la única forma de poder realizar esta prueba en pacientes pediátricos. ¿Qué vamos a esperar con ella? Solo voy a pasearme un poco en cuanto a diabetes insípida central y nefrogénica. Vamos a evaluar entonces a aquellos pacientes que se le hace la prueba de restricción hídrica en pacientes con diabetes insípida central. Podemos ver un sodio sérico que puede estar aumentado con una osmolaridad urinaria que efectivamente tras la administración de desmopresina va a estar aumentada a 50%, y vamos a tener una vasopresina sérica basal y una copectina que van a estar bajas, lo que me va a dar el diagnóstico básicamente de la hormona de secreción inadecuada de diabetes insípida central. Cuando hablamos de diabetes insípida nefrogénica, entonces vamos a tener un sodio sérico que puede estar igualmente aumentado. Sin embargo, la osmolaridad urinaria posterior a la administración de desmopresina no aumenta, y la vasopresina sérica y copectina van a estar aumentadas. Esto es básicamente por lo que previamente hemos dicho, vamos a tener un hipotálamo con una hipófisis que básicamente va a estar funcionando adecuadamente, y efectivamente el daño, como no está a nivel central sino nefrogénico, no vamos a tener un aumento de la osmolaridad urinaria tras la administración de desmopresina. La copectina, en relación con las pruebas anteriores, es como la más preferida, o sea, es la que se debería de realizar. ¿Por qué? Porque es más fácil de medir, tiene menos falsos positivos, en vista de que la copectina es una glicoproteína marcadora de secreción de hormona antidiurética. Como habíamos dicho, cuando hay una síntesis de la vasopresina, la parte C terminal es de copectina. Entonces, cuando esta se sintetiza o se libera a nivel de la neurohipófisis, esta se va a liberar consecuentemente igual que la que la vasopresina. Y efectivamente va a tener menos falsos positivos porque esta responde solamente a estímulos osmóticos hemodinámicos, y los pacientes con diabetes insípida central tienen una sensibilidad del 93 con una especificidad del 92%. Los valores normales van entre 1,0 a 13,8 picosmol sobre el litro. Cuando tenemos copectina, o se puede medir copectina en pacientes postquirúrgicos o pues una cirugía transesfenoidal, podemos plantearnos básicamente alteración o un diagnóstico de diabetes insípida central si tenemos niveles de copectina que están por debajo de 2,5 picosmoles por litro. Esto puede tener un valor predictivo positivo en el 81% de los pacientes y con una especificidad del 97%. Cuando hablamos de diabetes insípida nefrogénica, los niveles efectivamente no van a estar alterados, más bien van a estar normales o aumentados, y esto básicamente es porque hay liberación de hormona antidiurética a nivel de la neurohipófisis. Tenemos también las pruebas de vasopresina en plasma. Tienen muchos inconvenientes en vista de que esta puede estar alterada tanto por presencia desde el punto de vista alteraciones vasovagales, hipoxemia, son poco sensibles, nos pueden dar muchos falsos negativos. Si tenemos un falso positivo puede ser por elevación o reacción vagal posterior a la punción de toma de la muestra. La diabetes insípida central puede presentarse valores que no sean relativamente adecuados. En la nefrogénica o polipsia primaria puede ascender o elevarse de manera adecuada. Y una última prueba que se puede realizar, que es como una alternativa a la prueba de restricción hídrica, es la prueba de infusión de solución salina hipertónica. Básicamente aquí lo que vamos a medir es el ascenso de hormona antidiurética posterior a la infusión de solución salina al 5% en 2 horas a 0,05 ml por kilogramos minuto. Los pacientes que tienen diabetes insípida nefrogénica o polipsia primaria pueden tener una hormona antidiurética que va a estar normal, y aquellos que efectivamente tienen diabetes insípida central puede estar baja. El riesgo de hiponatremia en pacientes con déficit severo de hormona antidiurética, y esta también debe ser supervisada igualmente que la prueba de restricción hídrica. Si nos vamos a las neuroimagen, solamente esta puede ser un punto positivo, está presente en aquellos pacientes con diabetes insípida central, puede hacernos el diagnóstico en el 70% de los casos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una disminución o desaparición de la señal normalmente hiperintensa que se observa en la secuencia de T1. Y esto básicamente por la producción de la hormona antidiurética a nivel de la neurohipófisis. En polidipsia primaria se caracteriza por una mancha brillante en la hipófisis posterior y un tallo hipoficiario que puede
puede estar normal. La tomografía por emisión de positrones puede existir, nos puede dar una ayuda en cuanto a diferenciar entre inflamación e infiltración, pero básicamente la resonancia magnética nos da la mayoría de los diagnósticos en pacientes con diabetes insípida central. En cuanto al tratamiento, efectivamente debemos evaluar la reposición del déficit de agua. Es importante mencionar que aquellos pacientes que tienen el reflejo de la sed indemne, aquellos pacientes que refieran tener sed, es en el momento en que se puede hacer la restricción de reposición del déficit de agua. Efectivamente, también debemos mencionar la reposición de hormona antidiurética en aquellos pacientes que tienen secreción, que tienen una alteración a nivel de la secreción de hormona antidiurética a nivel central. Se puede administrar desmopresina a nivel subcutáneo, intranasal y a nivel de vía oral, tratar las condiciones de base. Es importante vigilar el balance hídrico cada 2 horas, evaluar valores de hipernatremia, evaluar densidad urinaria, control diario de peso, reposición hídrica en aquellos pacientes que tengan signos característicos de deshidratación, y efectivamente se puede colocar desmopresina en aquellos pacientes, dependiendo de si responde a una sola dosis, podemos plantearnos entonces la posibilidad de una diabetes insípida transitoria. Puede ser a libre demanda, de acuerdo si el paciente presenta síntomas relacionados a diabetes insípida. Normalmente si el paciente egresa en tratamiento con desmopresina, debemos advertir entonces en la fase 2 y fase 3 y vigilar el sodio. ¿Por qué? Porque recuerden que en la fase 2 podemos tener una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces el paciente puede presentar episodios de hiponatremia, entonces debemos estar atentos a síntomas de tipo desorientación, cefalea, náuseas y vómitos. Y solamente vamos a tener la determinación a nivel del sodio si el paciente tiene una disminución del mismo por menos de 135 miliequivalentes litros. Y esto se relaciona directamente o se ha evaluado directamente a que la segunda fase o la fase de secreción inadecuada de hormona antidiurética es la fase en la que se readmite o la que se readmite el paciente o que regresa posterior a una cirugía post o traje fenoidal, que es egresado a su casa, es una de las causas de reingreso. La fase 2, que es la secreción inadecuada de hormona antidiurética, y es algo que debemos siempre recordar y debemos mencionarle al paciente previo al egreso en caso de que haya tenido una diabetes insípida transitoria. Si hablamos entonces del tratamiento con desmopresina, como dije previamente, tenemos 3 presentaciones en las cuales tenemos desmopresina parenteral, desmopresina nasal, desmopresina oral y vasopresina, básicamente con nombres comerciales como la desmopresina parenteral Ostontin, y tenemos para desmopresina nasal y oral Minirin. Las diferentes dosis varían de acuerdo a la presentación. Si son presentaciones sublinguales oral, va de 100 a 200. La intranasal es de 10 a 20 en un solo puff intranasal, e intramuscular endovenosa de 1 a 2. Para una relación memotécnica, siempre la dosis intranasal son 10 veces más la dosis sublingual o vía oral. ¿Qué debemos esperar en cuanto a un cuadro de complicación relacionado al uso de desmopresina? La hiponatremia dilucional, que puede estar presente de manera leve en un 27% de los pacientes y significativa en el 15% de los pacientes con un sodio que esté menor de 130. Debemos poner una dosis al menos 1 o 2 veces a la semana y omitir una dosis una vez a la semana dependiendo de los episodios de poliuria o del cuadro clínico que presenta el paciente estando en casa. Otras alternativas terapéuticas, tenemos entonces la copropamida, que estimula básicamente la actividad de la secreción de hormona antidiurética, reduce la poliuria de un 25 a 75% de la diabetes insípida central. Es útil en la diabetes insípida central de manera parcial, y las dosis que se pueden utilizar van desde 100 a 500 miligramos vía oral al día. Tiene riesgo bajo de hipoglicemia. La carbamazepina mejora o ayuda a la secreción de hormona antidiurética. La dosis va de 200 a 600 miligramos y se usan los diuréticos tiazídicos en aquellos pacientes que tengan básicamente lo que ellos hacen es una reducción de la cantidad del ultrafiltrado glomerular e incrementa la reabsorción proximal de sodio y de agua. Se usa en pacientes con diabetes insípida nefrogénica y la dosis va entre 50 a 100 miligramos día más dieta baja en sodio, y aquí es importante vigilar el potasio.
Y como un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado, si tenemos un paciente en la emergencia o en hospitalización que tenga un cuadro de poliuria o polidipsia, es básicamente debemos evaluar los electrolitos séricos, la osmolaridad plasmática, la osmolaridad urinaria, y dependiendo de los diferentes resultados y escenarios que vamos a tener, pues vamos a actuar de acuerdo a las diferentes pruebas. Si tenemos una osmolaridad urinaria que está por encima de 700, las probabilidades de que sea diabetes insípida son muy bajas. Si tenemos un sodio que está en menos de 145, con una osmolaridad plasmática que está menor de 295 y urinaria menor de 700, ellos aquí plantean el test de restricción hídrica. De acuerdo al resultado, se puede plantear tanto la forma parcial de diabetes insípida central o nefrogénica versus polidipsia primaria de larga evolución. Si tenemos un sodio que está en menos de 145, con una osmolaridad plasmática de 295 y una osmolaridad urinaria que va entre 300 y 700, ellos aquí hacen un ensayo terapéutico durante varios días con desmopresina de manera oral e intranasal y valorar la disminución de la poliuria o incremento de la osmolaridad plasmática. Si el paciente efectivamente tiene un sodio que esté mayor o igual a 145, con una osmolaridad plasmática mayor de 295 y una osmolaridad urinaria menor de 300, las probabilidades efectivamente de diabetes insípida son mayores. Se puede realizar el test de respuesta de desmopresina. Si tenemos un aumento de la osmolaridad urinaria mayor del 20 al 50%, tenemos entonces la presencia entre diabetes insípida central y nefrogénica. Si está mayor del 50%, es una diabetes insípida central, y si es menor del 20%, entonces aquí vamos a hablar de una diabetes insípida nefrogénica. Básicamente para mí es como más sencillo. Si tenemos un paciente con un cuadro de diabetes insípida y nos queremos plantear si esto es central o nefrogénico, se pueden realizar básicamente los niveles de copectina. Entonces, si tenemos valores por encima de la normalidad, vamos a plantearnos una diabetes insípida nefrogénica, y si tenemos valores por debajo de la normalidad, podemos tener entonces o estar en presencia de una diabetes insípida central. Aquí lo que básicamente predomina siempre va a ser la clínica, posteriormente poder evaluar los paraclínicos y efectivamente hacer la restitución adecuada. ¿Por qué? Porque muchas veces en esos episodios, por ejemplo, diabetes insípida central, postquirúrgica, se hace una rehidratación o enérgicamente se reponen los líquidos, y entonces llevamos al paciente más bien a empeorar el cuadro clínico. Y aquí básicamente, si el paciente está consciente, refiere que tiene sed, podemos hacer una restitución hídrica relacionada al síntoma o reflejo de la sed sin necesidad de condicionar un cuadro clínico o empeorar el cuadro clínico del paciente relacionado a la complicación ya previamente que tiene de diabetes insípida. Gracias. Hola, sí. Anteriormente sí se realizaban las pruebas de copectina, sin embargo, actualmente ahorita no los tenemos disponibles en los laboratorios de Caracas, pero sería una prueba ideal porque efectivamente nos ahorra todo esto del test de restricción hídrica o de solución. Y bueno, básicamente como podemos ver, las pruebas con desmopresina o niveles de desmopresina plasmática nos pueden dar muchos falsos negativos. Si vamos el punto de corte, si hablamos de diabetes insípida central, es menor de 2,5, y para diabetes insípida nefrogénica es mayor de 21,3 en los valores en niveles de copectina. Bueno, entonces eso fue todo por hoy. Gracias por conectarse. Espero, como les dije previamente, que este es un tema apasionante, a pesar de ser una complicación rara, pero es algo que debemos tener en cuenta. Gracias.